Comenzamos. Para mí, ¿qué es el Patoli? ¿Qué es el Patoli? El Patoli es una puerta dimensional. Es un registro que nos permite conectar con uno mismo, con el otro y con el cosmos. Esa puerta dimensional que yo digo, creo que también puede romper las fronteras de las matemáticas porque puede entrar en la mística y en el esoterismo. Creo que, como ahora también lo dice la maestra, es la puerta que nos puede conectar a los distintos pueblos y llevarnos a conocimientos ancestrales y entender también todos nuestros sitios arqueológicos y toda la cosmogonía mesoamericana. Es un cofre mágico. Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí el Patoli, que no tenemos micrófono acá. Para mí el Patoli, visto desde las prácticas etnolúdicas de los pueblos africanos, no solamente corresponde a un juego matemático, sino una forma de comprensión del equilibrio entre los ciclos de siembra, de cosecha, un sistema matemático, porque obviamente establece un tema numérico que habla de los 52 ciclos, y etnolúdicamente deja de ser un objeto estético, no es nada más algo para divertirse o para entretenerse, sino es una forma de transmisión de la cosmogonía de un pueblo a través del Patoli. Yo, desafortunadamente, como soy débil auditivo, no escuché absolutamente nada de lo que decía el video, pero estaba viendo las imágenes de las interpretaciones que existen en torno al Patoli en diversas zonas, y esto habla de que cada pueblo que utilizó este sistema lo hizo para comprender su entorno, sus propios ciclos, los ciclos lunares, siembra, cosecha, la temporada de lluvias, y al mismo tiempo enseñarlo de una manera amena, que fue a través del juego. Evidentemente es místico, como decía el camarada, pero es místico no por pensar, no exoticemos nuestras culturas. Desde mi perspectiva, yo soy muy tradicional, desde mi perspectiva no es ni místico ni esotérico, es cosmogónico, porque si yo lo rebajo a lo esotérico, lo convierto únicamente, lo cosifico, y el Patoli interpreta toda una cosmogonía, y además habla del dios de las 5 flores, que es particularmente el ícono que representa la cruceta del Patoli. Entonces, Macuilxóchitl. Macuilxóchitl, justamente. Estaba tratando de acordarme. Pero ya para cerrar, al momento de que ya tiene la presencia de un teotl, una entidad espiritual gobernante del Patoli, que está relacionado con la naturaleza y con la transmisión de todo un ciclo en torno a la vida, al ser cosmogónico es un ícono que no deberíamos de ver en un museo. Está padrísimo que un antropólogo y un arqueólogo vengan y nos hablen desde lo académico, pero eso no deja de ser cosificado porque se ve únicamente como un objeto de estudio. Para nosotros la etnolúdica es algo que se vive y transmite nuestra propia identidad. Entonces, para mí el Patoli es un símbolo de veneración, tradición, cosmogonía, y que es un objeto vivo de nuestra cultura en Mesoamérica. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el Patoli para mí ha sido lo que me sostuvo en esta tierra sagrada. Si yo no hubiese conocido el Patoli en 1996, no hubiese entendido muchas cosas de las que hoy puedo manifestar con mis actividades, mi presencia y mi intención, que como mujer de tradición, guiada por los abuelos de nuestros pueblos originarios, desde chica me enseñaron que había rutas que podíamos cruzar, las rutas sagradas que se mencionan en el Patoli, los caminos poderosos de nuestros ancianos. Está plasmado en esta sagrada cosmovisión del Patoli, a donde mucha información sabemos
que todos aquellos que quisieron destruir nuestra cultura, pues solamente nos vinieron a promocionar nuevamente para que nosotros recordemos nuestros orígenes de este juego milenario que data de más de 4.000 años, uno de los más perseguidos junto con el juego del ulama, el poctapop, los juegos de pelota, de todas las esencias y regiones. Nuestra cultura anahuaca, como Veracruz, somos olmecas, nos dirigimos hacia la espiritualidad de la que hablamos en nuestras ceremonias, en nuestros eventos, a través de la Toltecayotl, de todo aquello que fue el origen de nuestra espiritualidad, que aquí está viva, no nos hemos ido, aquí estamos todos los pueblos originarios, en esta resistencia que nuestros abuelos en el camino que estuvimos ayunando, que estuvimos orando, cantando al origen nuestro, a nuestra madre tierra, Tonantzin, Coatlicue, a todo aquello femenino que el Patolli nos muestra, una cruz en equilibrio que nos muestra dualidad, una dualidad totalmente diferente a la que se entiende en estos tiempos. El equilibrio matemático de la perfección del ciclo de 52, el atado de cañas de nuestro tiempo y nuestra cosmovisión, el por qué tenemos en nuestro juego las trecenas, las veintenas, por qué decimos el chimalpohuali, por qué decimos la cuenta mayor, porque el Patolli encierra la escritura universal de nuestros ancestros en los 4 rumbos. Desde Alaska hasta la Patagonia tenemos la misma intención de rezo de todos los pueblos. Es muy importante cuando el Patolli llegó a mi vida en 1996 en México, Tenochtitlan, en la carrera de jornadas de paz y dignidad que vienen desde Alaska hasta la Patagonia, usando nuestros bastones sagrados. Y quiero hacer mención de algo muy importante, que realmente cuando yo lo recibí muy joven en ese año, ese bastón, en jornadas de paz y dignidad, a donde corrí en la carrera con los abuelos hacia el norte a juntarnos en el centro de México, Tenochtitlan, mi abuelo, uno de mis guías, Acacio Acateca Toltegua, que en paz descanse y que está guiando por nosotros, se acercó a mí y me entregó el primer Patolli codificado como hoy se manifiesta en nuestra asociación, que no quiere decir y que así fue antiguamente, primeramente, así fue para que nosotros, codificado para que nosotros entendiéramos el proceso del recorrido de las rutas sagradas, de la perfección del camino, de las matemáticas. Cuando jugamos nosotros Patolli, estamos haciendo nuestro rezo matemático universal, universal. Están todas las naciones del mundo. Veracruz tiene este gran trofeo de la vida, plasmado en la piedra que sigue hablando. La piedra habla, todo habla, sigue hablando. Hay mucho que conocer del Patolli, hay mucho que nos va a enseñar aún. Todo esto es muy pequeño todavía a la magnitud que nuestros abuelos plasmaron en nuestro deporte nacional, en nuestra herencia cultural, en nuestra raíz, todo el conocimiento, porque lo tiene el Patolli, lo tiene el Cuilichi, lo tiene el Cuilichi Chanacua, lo tiene el Ulama, lo tienen todos los juegos y todo aquello que nosotros manifestamos como guardianes y custodios de los pueblos originarios. No se ha perdido nada, aquí estamos, y la importancia de manifestar el proceso matemático de la cosmovisión de nuestros pueblos es la autoctonía. En todas las naciones del mundo
tenemos el mismo rasgo cultural, con diferentes formas, porque todos estamos en diferentes regiones. El patoli es dualidad, la dualidad que muchas veces no entendemos. No es el hombre y la mujer viviendo juntos. La dualidad es lo femenino y lo masculino, que se respeta con un equilibrio que las escrituras de nuestros ancestros, que no se pudieron destruir a través de la invasión que quiso intentarlo, aquí estamos, Nicanca. Aquí estamos para nosotros recordarle a nuestras nuevas presentes y futuras generaciones que están naciendo en estos momentos, que aquí estamos y que tenemos identidad propia, riqueza cultural, valores, que muchas de estas menciones se han querido detener, pero aquí estamos, porque este es nuestro pueblo. Esta es nuestra raíz. Yo no soy académica, yo soy mujer danzante del sol, mujer de tradición, de raíz, gracias a mis abuelos y a mi abuelo paterno, que fue Huirrárica, y que me guió hacia el camino de la tradición. No somos nada si nosotros no conocemos nuestros orígenes, estamos perdidos. Amemos nuestra cultura y recordemos quiénes somos. Agradezco mucho la presencia de mis hermanos, de mi gran maestro, de Everardo, que no está presente, de Verónica Almazán, de todos aquellos que han hablado en relación al patoli, porque de todos ellos vamos a hacer que nuestra nación, en un 2027, en unos años fuertes que se vienen, levantaremos nosotros el camino de estas nuevas generaciones, porque aquí estamos, no nos hemos ido, y se queda para mis nuevas generaciones. Agradezco el estar aquí con nuestro trabajo. Bien. Hablar del patoli es un tema polifacético. Tiene muchas vertientes interpretativas. Voy a enfocar en este momento la astronomía. El patoli, analizado desde la estructura numérica, refleja los conocimientos elevados de astronomía de nuestros pueblos mesoamericanos. Si uno analiza cómo van avanzando las fichas en el tablero, comienza uno con el número 13, que tiene una connotación profunda, calendárica, en el mundo mesoamericano, hasta llegar a las relaciones que hay entre el planeta Venus y la Tierra, enmarcados en el sistema solar. Pocas veces se enfoca esto. Está plasmada la astronomía con números. Es en verdad sorprendente cómo en este juego los pueblos mesoamericanos plasmaron usos, costumbres, tradiciones y conocimientos del cosmos. Conocían perfectamente los ciclos evolutivos, los periodos de revoluciones
de los planetas y lo plasmaron en el juego. Y curiosamente fue en la época en que en el viejo mundo, dicho entre comillas, quemaban vivos a aquellos que se atrevían a pensar, que se atrevían a cuestionar la teoría geocéntrica. Y imperaba el geocentrismo. Esto es la falsa creencia de que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que la Luna giraba alrededor de la Tierra, que los demás astros que se observaban en el firmamento giraban alrededor de la Tierra. Falsas concepciones. Y cuando aquellos investigadores que a través de telescopios rudimentarios comenzaron en el viejo mundo a cuestionar la teoría geocéntrica y a poner de relieve la teoría heliocéntrica, esto es, que el Sol era el centro de nuestro sistema solar, que eso que vemos supuestamente que el Sol gira alrededor de la Tierra, no era tal cosa, era motivado por el movimiento de rotación de la Tierra, que al girar sobre su eje había un movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra, cosa falsa. ¿Y qué ocurre? Aquellos que se atrevían a pensar y a buscar explicación, los quemaban vivos. Galileo Galilei salvó su vida cuando lo tuvieron prisionero por mucho tiempo y amenazaban con quemarlo vivo. Y dijo, bueno, si ustedes quieren, está bien. La Tierra es el centro del universo. La Tierra no se mueve. Y lo dejan libre, pero condicionado a arresto domiciliario de por vida. Y al salir de la prisión dijo, como ustedes quieran, si quieren, la Tierra no se mueve. Y sin embargo se mueve. Y quedó la frase célebre de Galileo. Y sin embargo se mueve. Pero poco tiempo antes habían quemado vivo a Giordano Bruno, que él se aferró a decir no, porque en los pueblos mesoamericanos esos conocimientos estaban perfectamente dominados con precisión matemática. Sabían de los tenían 360 días de actividad, regían sus calendarios para la siembra, para la cosecha, y 5 días de festividades. Conocían exactamente el periodo de revolución de Venus y las relaciones entre Venus y la Tierra. Todo eso está históricamente plasmado en los libros de Caso, de Mateos y de muchos otros antropólogos, investigadores, y eso lo plasmo en mi libro. ¿Me lo traes, por favor? Que hace un rato presenté y que no voy a ahondar ahorita en él. Pero en el capítulo 18, el Patoli, profundizo históricamente con una investigación antropológica, astronómica, matemática, etcétera,
del juego del patoli. En el juego del patoli está plasmado todo esto. No lo veamos solo como un juego de entretenimiento. Toda la astronomía está allí guardada. La matemática está allí guardada. Es solo una de las facetas. Hasta allí. Gracias. Eso es fantástico. Bueno, por temas de tiempo y para que nos dé tiempo ir al horario de comida, cerraremos con esta última pregunta, en donde, bueno, creo que puede abarcar mucho del conocimiento que se tiene sobre el patoli. ¿Qué representa para cada uno el patoli a nivel espiritual? Pues lo dije hace un momento, ¿no? Es un encuentro de entrada contigo mismo. ¿Qué es ser íntegro consigo mismo? Sentarse a jugar el patoli, por empezar, no es una competencia. El juego fue sagrado, tuvo su parte sagrada y tuvo su parte profana. Y entonces tiene dos caminos. Pero si nos vamos a la parte que nos acerca también ahora, sentarnos alrededor de un tablero y volver a regresar y alejarnos, por ejemplo, de estas cosas, nos lleva a un entendimiento de un grupo de gentes que están dialogando para empezar. Tu diálogo interno es tu primer acercamiento contigo mismo. Si dijiste esotérico o espiritual, porque la parte espiritual es realmente tomar en cuenta siempre que como yo actúe, va a suceder algo. Hay una parte mágica que me gustaría comentar ahorita aquí y que tiene que ver con la parte espiritual, porque tiene que ver con la integridad y cómo juega uno y cuáles son las intenciones, y que es la parte, como ya se va a acabar esto y como conversatorio, me gustaría mucho desafiar a nuestro matemático que está aquí con esa parte esotérica, justamente porque yo sí creo que si se hace un análisis de una partida de patoli y vemos el carácter del jugador, las acciones que toma y lo que sucede con las cañas, y vamos llevando una secuencia como la que dice el maestro, de tirada 1 fue esto, tirada 2 fue esto, pero al mismo tiempo esto está diciendo, se enojó, dijo, vas a ver, canijo, ahorita te mato y no sé qué. Toda esa relación de lo que empieza a suceder es un juego mágico en el sentido de que cuando tú llegas, sacas tu patoli, abres tus brazos y observas, saludas a los puntos cardinales como dijimos, y empiezas a conectar y te das cuenta que de un lado, te tocó, estás al norte, estás agudo y filoso como el pedernal de Siciliano, que esta es mi última pregunta. Entonces mi manera de hacerlo es a través de conectarlo con mi cuerpo, y como me decía el compañero, ¿cómo yo voy a hacer? La parte espiritual empieza también desde conectar con mi cuerpo, el tecpatl, el tochtli, cerca de la T, o haciendo equilibrio, el cali, regresar a mi cuerpo, a mi casa, en esa parte espiritual, y el acatl, la semilla que va a dar grano, que lo convierte en una danza con todos en un tablero gigante. Pero esa interrelación con el otro y interrelación con el cosmos, ese es el espíritu, esa es la parte de alguna manera que maneja esa magia. Y cuando te das cuenta en las leyes de probabilidades, que dices, es que me salió C, y dices, nada más avancé uno, y dices, vas a ver ahorita, y te vuelve a salir C, y a la tercera te sale C, ese C, que es una caña para arriba, que es esta tirada, y que tenemos nada más esta caña que caiga así, si lo vemos en leyes de probabilidades, tiene tal vez un 0.025% de probabilidad de salir, a un 25%. Pero ¿qué sucede cuando a tu segunda vez te sale y a tu tercera vez te sale C? Si no te das cuenta que algo te están diciendo las cañas, entonces es porque tienes los oídos cerrados al espíritu, a la parte espiritual y a la parte que te está hablando. El patoli habla por toda esta cosmogonía, que no solamente es una cuestión de filosofía, es una cuestión, no digo mágica, también es una cuestión causa, efecto y conexión cósmica, contigo, con el otro y con los demás. Sí. 3 minutos y medio, Con fin de tener el cumplimiento del tiempo, haré esta seña cuando hayan pasado los 5 minutos para que podamos finalizar. Aquí también voy cronometrando para compartirnos. Si no, vamos a tomar la palabra y no dejarla ir. Yo encabezo. Bueno, hay un juego yorubá que se utiliza, bueno, su origen no es yorubá, pero tiene una estructura muy grande en el pueblo yorubá de África Occidental, en Nigeria. Se llama Ayolopon, es un juego agrícola. El Ayolopon
Es un tablero de 6 huecos cada lado para los oponentes y tiene varias características. Cada hueco tiene 4 semillas. Y entonces está relacionado con la siembra y la cosecha. Yo tomo la semilla y voy repartiéndola en los demás cuencos. Y de repente tengo cuencos con muchas semillas y algunos cuencos vacíos. El punto es saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Y que si yo al vencer a mi oponente, porque me quedé con todas las semillas, yo al vencer a mi oponente debo de dejarle al menos una semilla para que pueda seguir avanzando, aunque yo haya ganado. Si yo lo dejo vacío, pierdo por egoísta. Entonces, no es el aborazamiento de te voy a vaciar. Si mi parcela se seca, la siguiente será la tuya. Entonces tengo que cuidar la tuya y la mía. Aunque seas mi enemigo, aunque me caigas mal, aunque me saques la lengua, aunque nos echemos, si le cae una plaga a tu parcela, le va a caer a la mía. Estoy en la obligación de, como comunidad, hacer a un lado cualquier condición en la que yo no esté a gusto, porque no pienso en ti como individuo, sino como parte de lo que somos. Cuando nosotros vemos, por eso hago mucha insistencia en lo etnolúdico. Tuve la oportunidad de ser investigador de la UNESCO en la Ruta del Esclavo en el 2004, viajar por varios países de África y América, y encontrar un factor común en estos juegos es que juegos como el Patoli, el Ayolopon, no solamente dan una lección moral al individuo, sino que le explican también sentidos espirituales en el momento en el que tú eres, en Yoruba le llamamos Eniyamburuku. Vamos a suponer que alguien te hiere y tú emocionalmente te sientes mal. Y en ese sentido tienes toda la razón de sentirte mal, porque la persona que te importaba te hirió y te hirió porque te importaba. Ahí tú tienes 2 rutas: repararte y continuar, o tratar de repararte a partir de destruir al otro. El Ayolopon enseña eso. Cuando tú quieres destruir al otro, pierdes realmente tú. ¿Qué pasa entonces con los juegos que transmiten quién eres tú? Cuando tienes ese quién eres tú, el ulama, por ejemplo, que implica conocer tu cuerpo y sentir el aire, sentir la tierra, entender la otredad, entender al otro. Como comentaba ahorita camarada, en el caso del Patoli, si tú llegas con deseos de vencer al otro por vencerlo, por destruirlo, esto entonces desvirtúa y solamente convierte el juego en algo, en una herramienta, cuando debe de ser parte de una complenitud. Te complementa, te acompleta y te lleva hacia tu propia plenitud. Yo procuro, aunque amo mucho la historia, procuro en estos casos no estar haciendo comparativos con Occidente, porque nuestra realidad es brutalmente distinta a Occidente. Me enfoco más en cómo nosotros lo vivimos, y esto nos participa al momento de que yo encuentro una similitud con un juego, aunque en la técnica no es lo mismo, hay valores donde nos une, que es un juego de tierra relacionado con la agricultura, la observación del entorno y la representación del yo en el juego. Si me eurocentrizo un poco, esto yo lo llamaría como el self de Jung, donde te hace voltear a verte quién es a través de un insight, ver hacia adentro. ¿Y qué es lo que ves? ¿En qué te comprendes y en qué te conviertes cuando el juego ya no es un juego, sino es parte de tu cotidiano y lo practicas afuera del tapete, afuera de la estera, afuera del tablero, donde este lugar no solo es un objeto, es un espacio sagrado donde te reflejas y en esta conexión con lo divino muestra realmente quién eres. Como un dato histórico para terminar, me quedan 10 segundos, el Ayolopon, en el caso del pueblo Yoruba, se utilizaba como un sistema de guerra. Entre ellos, entre las diversas comunidades, ahorita que comentaba el camarada que estuvo en Níger, hay un pequeño tema de los Yoruba contra los Hausa, donde
se declaran la guerra porque los hausas se quieren independizar. Y esta guerra no tuvo el derramamiento de sangre de nadie. Se hizo a través de la Yolopon, donde el egoísta tiene que ser execrado de la sociedad, porque tú la infectas, porque puedes hablar de virtudes y amores, pero tus pasiones te vencen. Entonces, sepárate, y si lo que quieres es tener tu independencia del imperio, tenla, pero hazlo desde tu propia perspectiva cultural y no nos infectes a nosotros. ¿Es cuánto? Y si no, Ubuntu, lo primero que decías. Ubuntu. ¿Le repito la pregunta? ¿Cuál es el valor espiritual del Patoli? Perdón. ¿Qué representa para cada uno el Patoli a nivel espiritual? Bueno, no voy a profundizar mucho porque ya hemos ido escuchando a mis compañeros y para mí es espiritualidad. Es la base de lo que me hace recordar mi origen. Cuando lo tomé en 1996, a esta fecha, cambió mi vida totalmente. Entendí que allí está escrito, como lo dice el maestro Eduardo, todo está escrito. Todo está codificado a través del Patoli, de sus movimientos. Y ahí tenemos un gran mensaje. ¿Para qué? Para que volvamos a retomar como culturas de la náhuatl, la cultura náhuatl, la toltecayotl, que retomemos nuevamente nuestro origen para volver a tener el orden del universo, en el orden matemático de la enseñanza profunda de los ancestros. Eso es lo que pues, es mi vida, el Patoli, es mi vida. Gracias. Aquí lo tengo. Bien, negar que en el Patoli hay influencia esotérica es negar la ceremonia que hicimos hace un rato al inaugurar esta actividad. Simplemente si dijéramos que no hay nada de influencia esotérica, que no hay nada que influya en el entorno, etcétera, etcétera, es como decir que esa ceremonia que se hizo es una farsa, y no es una farsa. Esos 4 minutos y medio que me quedan, voy a leer la respuesta está en mi libro. Voy a leer una página nada más y cierro. Una página. La parte dice la trascendencia mediante la interpretación del Patoli. Es importante tomar en cuenta los siguientes comentarios que le dan un giro inusitado al juego. Se trata de una interpretación que consiste en que no es importante quién gane el juego. Y todavía más, se trata de favorecer el avance de los demás jugadores. Por ejemplo, si el jugador A puede avanzar una de sus fichas hasta una casilla ocupada por una ficha del jugador B, y como consecuencia esa ficha del jugador B tendría que ser enviada a iniciar el juego, entonces el jugador A optará por mover otra ficha para no perjudicar el avance del jugador B y solo efectuará esa jugada agresiva si no tiene otra opción. En tal contexto no hay apuestas. La finalidad es pasar un rato de amena convivencia fraterna a través de un juego de mesa que genera armonía en el entorno, integración familiar, comunicación emocional, comunión espiritual. Se puede interpretar esto como la manifestación de un nivel evolutivo que ha trascendido ciertas fronteras primarias del accionar humano para elevarse
a niveles de espiritualidad en los que las escalas de valores y las virtudes vibran en frecuencias y dimensiones sublimes. En la información que por generaciones se ha transmitido por tradición oral en torno al juego del patoli, practicado por los pueblos mesoamericanos, subyacen versiones en el sentido de que entre los integrantes de los reducidos grupos poseedores de los conocimientos más elevados, incluyendo en esto la clase sacerdotal, esta era la forma de practicar el juego, sin apuestas, sin la preocupación, ni la tensión, ni la intención de ganar, pues estaban más allá del bien y del mal, habiendo superado las trivialidades mundanas. Su espíritu volaba como las águilas, remontando las alturas muy por encima de las tormentas. Esto conlleva la idea de que la práctica de este juego con apuestas era usos y costumbres entre las clases sociales menos aventajadas evolutivamente. Esto es un proceso diferenciador que de manera natural ocurre en todo grupo humano, involucrando aspectos culturales, psicológicos y sociológicos, pues la heterogeneidad es una de las características en todos los órdenes de la naturaleza, y el ser humano, como parte de ella, no escapa a esta heterogeneidad. Esto justifica la existencia de estratos y de clases sociales, agrupando elementos con cierta homogeneidad al interior de una colectividad. Varios de los entrevistados, la gente que entrevisté en El País, enlistados en este libro, juegan y difunden el patoli bajo estas virtudes. Entre los mexicas del México Tenochtitlan había distinción de clases sociales en la estructura del sistema educativo. Me salto un párrafo. Otra faceta interesante del patoli la constituye la interpretación oracular, que predomina entre todos los entrevistados que yo visité en El País, entre ellos, y a Everardo y a todos. En el proceso de investigación para integrar estas páginas, me salto un párrafo, sistematizando la evolución del juego, observan las reacciones de los jugadores, leyendo, entre comillas, en las miradas y en los rostros las emociones y estudiando el lenguaje corporal en su conjunto. A decir de ellos, los números, como los resultados de las tiradas, hablan su propio lenguaje. Las decisiones al mover las fichas reflejan sin palabras la personalidad del jugador, y con tales escrutinios generalmente obtienen una radiografía del temperamento y la esencia del accionar cotidiano y profano de la persona observada, del jugador. Los jugadores más experimentados van más allá de estas simples apreciaciones, pronosticando el futuro de las personas observadas, augurando lo que les depara el destino. Las personas que me preguntaron hace un rato, esto lo observé y es el común denominador de los instructores de patoli en diversas partes del país. Demetrio
Y todos, y Everardo, y Sergio, todos los que entrevisté en diversas partes del país, mencionan esto y que eran usos y costumbres entre los mexicas, entre las clases sociales evolucionadas. Punto. Muchas gracias. Si me permite auditar nada más, maestro, de alguna manera, bueno, yo por eso lo llamé el juego de la vida, porque se hace una proyección, es un espejo, el Patoli en ese sentido, es como un reflejo de agua. Es la luna reflejada en el agua y el movimiento de los cosmos de la jícara celeste. Y entonces, de alguna manera, en nuestras vidas, y que esa es la magia que yo digo, me atrevo a decir la palabra magia, porque creo en la magia, porque somos creadores de magia a través de estas interrelaciones con el gran espíritu, con el todo y con el otro, con el corazón, y esto, con esta serenidad, y entonces que nos permite darnos cuenta que se actúa una psicomagia, lo que uno está sucediendo en el Patoli, y por eso no es que sea una cuestión oracular, sino que es un reflejo de lo que estamos haciendo en la vida. Uno empieza a jugar en el Patoli, y insertado en esta cosmovisión y en todos estos elementos, y con esta bendición, como dijimos, que hicimos al principio, y a veces metiéndole un poco de Ometochli, un poco de Ocli, Pulque, porque los estados de conciencia alteradas a veces permiten ir más allá y profundizar en lo que está pasando en la magia que no nos damos cuenta. Te das cuenta que lo que está jugando ahí es ¿por qué no le está saliendo el negocio y por qué está actuando no sé en dónde y se le están cerrando las puertas en su vida cotidiana y por qué tal persona no se comunica porque lo está, y de pronto yo que hago lectura del juego cuando no quise ser chamán nunca, pero cuando voy viendo y dices, ya te fijaste que ya te dio esto y salió 3 veces uno y no avanzas, ¿qué estás haciendo en tu vida que te pide que sé de uno en uno esa llamada? Date un paso que dures un paso a la vez y a lo mejor dices, no es que sea oracular, simplemente jugándolo me di cuenta que esto que yo quiero hacer en mi vida, estoy queriendo ir muy rápidamente y me estoy cayendo y lo que necesito me lo está diciendo el tablero, dar un paso a la vez con esa probabilidad tan difícil de salir, y te habló. Quiero comentar por último una de las importancias que tenemos que visualizar también, que es el petate, la representación matemática que tiene del número 8000, la jícara celeste, el infinito, ¿sí? Porque ellos traían su petate siempre, jugaran en ese rezo matemático poderoso. Entonces, la representación del Patoli que traemos en la lona en Veracruz es la temporada, el tiempo, el plástico. Todo aquello que ha cambiado de nuestro origen se plasma bajo las generaciones que se van mostrando. Ahora estamos en un mundo muy plástico, un mundo muy con la tecnología en las manos. Yo no me niego, siempre me negué a todo esto. Sin embargo, al entender el proceso de los tiempos que hemos vivido, el Patoli, cuando se empezó en piedra, cuando se empezó en petate, ahora en plástico, así son las generaciones como las vamos viviendo, las épocas que vamos teniendo. Entonces, retomemos nuevamente esta imagen en la piedra, esta cosmovisión, esta parte de lo que plasmamos de Ometochli, de Macuitzóchil, de Tochtliácatl, Tepalcali, de todas estas esencias, en la piedra no las veíamos, pero ahí están, ¿no? Ahora lo hacemos en el plástico para que todos nosotros entendamos por qué la ruta que yo tome no se va a perder, porque en todos los 4 rumbos está el mismo orden. Y esa es la esencia. En el petate, la representación matemática, el universo, el infinito, ¿sí? Ahí está todo el conocimiento, ¿sí? Como lo dijo el maestro también y como lo dicen los compañeros, dentro de todo, astronomía, matemáticas, historia, lengua materna, etcétera. El Patoli tiene todo, tiene los idiomas plasmados de todas las regiones de nuestro universo, ¿sí? Entonces, retomemos amor al Patoli, es un trabajo que se va a tener
por muchas generaciones más adelante. Yo me quedo del 96 a donde me quede este tiempo, pero tienen que continuar con esta manifestación de nuestros pueblos originarios que nos dan la identidad a cada uno de las naciones del mundo. En general somos uno en un universo. El Patoli en el centro, para nuestros abuelos, cuando me lo dijo mi padre, mi tata Neteucari, Ascensión de la Rosa, que el centro del Patoli, esto es tradición oral, que a través del Patoli, ¿sí?, el centro, las casas universales que llamamos, es México Tenochtitlan, la náhuatl, la que sostiene a todas las culturas del mundo, en las rocas del camino. Esto es una parte que me enseñaron mis abuelos desde muy chica y que me encargó el abuelo Acacio Acateca Toltegua, que de 1996 esas palabras llegaron a mí en México Tenochtitlan, diciendo: prepárate para entender y estudiar esto, porque como lo están haciendo los que él veía, todavía no es como se tiene que manifestar. Es el proceso de ir creciendo. Ahora estamos llegando, para mí era muy importante este conversatorio, demasiado importante. ¿Por qué? Porque aquí empieza la historia de estos tiempos para que se entienda nuestro origen. Porque en el Patoli está todo, maestro. Así es. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos escuchar todo el día el conversatorio, lo sabemos, pero vamos a dar la palabra. ¿Más tiene algo que decir? Sí, solo es un momento. Ya yo no tengo más que aportar a la mesa, porque evidentemente esta conversación podría seguir por años, y el punto es que lleguemos a un punto. Pero a nombre de Ekbeimol Orogun, el clan, el linaje, el templo que dirijo hace 38 años, y como parte de un estudio de vida, le quiero hacer un pequeño regalo a la Asociación de Juegos Autóctonos y Tradicionales de Veracruz. Es un pequeño aporte de un análisis etnolúdico sobre 5 tipos de juegos africanos y cercanía con juegos mesoamericanos, específicamente de México. ¿Por qué lo hago? Porque se habla mucho de Europa, cómo Europa viene a México y hace un montón de cosas. Y esto es un acto brutalmente discriminatorio hacia una cultura que alimentó tanto las culturas mexicanas, que hoy le decimos tata a las personas que representan a una paternidad, y tata es una palabra senegalense. Entonces, la salsa tatemada, el matamado oaxaqueño es africano, y hoy los presumimos como gran orgullo mexicano. El azul índigo de Puebla con el que se hace la talavera es africano, no existía para Europa ni para México. Y esa invisibilidad sigue constante. Entonces, le comparto un poco de los juegos autóctonos y tradicionales de la cultura que yo profeso hace 38 años, que tuve la bendición de poder seguir el rastro de mis ancestros, porque el problema de un afrodescendiente es que nosotros no sabemos si somos yorubá, daomeyanos, togo, senegalenses, solo somos descendientes de personas que fueron esclavizadas. E ir a buscar el rastro de nuestros ancestros se vuelve una tarea más amplia, porque al no poder conocer exactamente todo nuestro origen, ya que aquí solo fuimos objetos, nuestros ancestros fueron objetos, lo hace complicado, pero no imposible. Y aquí está un poco de ese esfuerzo y legado, y en el momento en el que lo necesiten, yo vengo a asesorarles de cómo se usa para hacer una difusión en temas de juegos autóctonos. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, es recibido con amor a través de nuestra gente de Veracruz, para que podamos seguir como el Patoli, haciendo alianzas en toda
en todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, a través de esto damos por terminada esta sesión de conversatorio. Agradecemos mucho a los participantes de este lado de la mesa y también a las personas que se dieron el tiempo de escuchar. Para mí me llena de honra compartir el espacio geográfico y espiritual con quienes comparten este conocimiento, y lo digo más allá de palabras formales. Muchas gracias por el camino y el saber, y aquí sigo aprendiendo. Muchas gracias a ustedes, muchachos, porque allí están su responsabilidad de seguir caminando. Gracias. Bueno, en el hotel estamos con los alimentos, entonces damos por cerrado este conversatorio. Sí. Muchas gracias a todos los Un aplauso, por ponentes. favor. Gracias, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera escucharlos todo el día, como le decía.